Hoy va a ser la última sesión sobre la teoría de Galois sobre los campos de números y me gustaría hablar de un tema importante que es el automorfismo de Frobenius. Um, Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Entonces, el tema de hoy es el automorfismo de Frobenius. Y pues aquí la idea es la siguiente, que si tomamos una extensión de Galois L sobre K, una extensión de campos de números, y si nos fijamos en un ideal P en OK y otro ideal Q en OL que está arriba de P en el sentido de que Q divide a P en OL. Entonces en esta situación podemos definir un elemento del grupo de Galois que es el automorfismo de Frobenius asociado a estos dos ideales. Y la idea detrás de esto es que el automorfismo de Frobenius nos va a decir cómo el primo P se descompone arriba en OL. Pues esto tiene sentido, esto funciona cuando P no se ramifica en OL, es decir, que el índice de ramificación Q sobre P es igual a 1. Y vamos a recordar que la vez pasada hemos definido el grupo de descomposición de Q sobre P y hemos visto que los elementos del grupo de descomposición son algunos automorfismos en el grupo de Galois y podemos reducir estos automorfismos a módulo Q y vamos a obtener automorfismos del campo residual en Q sobre el campo residual de P. Y el núcleo de este homomorfismo se llama el grupo de inercia y lo que hemos visto que de hecho este homomorfismo del grupo de descomposición al grupo de Galois es sobreactivo y también vimos que el orden del grupo de inercia precisamente corresponde al índice de ramificación, pero cuando no hay ramificación, en este caso el grupo de inercia se va, esto va a ser trivial, y esto quiere decir que en este caso particular vamos a tener un isomorfismo. Entonces el grupo de descomposición, cuando no hay ramificación, va a ser isomorfo nomás al grupo de Galois de esta extensión de campos finitos. Y para los campos finitos, sabemos que el grupo de Galois es cíclico y como generador de este grupo cíclico podemos tomar el automorfismo de Frobenius. Este es el automorfismo que manda X a X elevado al orden de este campo pequeño, ¿no? Entonces, a K, P. Entonces, este se llama el automorfismo de Frobenius. Y aquí, en el grupo de descomposición, respecto a este isomorfismo, entonces habrá algún elemento del grupo de Galois que corresponde al automorfismo de Frobenius aquí. Entonces, el elemento correspondiente se llama el automorfismo de Frobenius, pero pues este es un elemento del grupo de Galois de L sobre K. Entonces, vamos a recordar esto como una definición. Entonces, pues en la situación de arriba, ¿no? Si Q es un ideal primo sobre P y no hay ramificación, entonces, el elemento del grupo de Galois de L sobre K, digamos que se reduce, al automorfismo de Frobenius
módulo, que se reduce módulo Q al automorfismo de Frobenius. Entonces, que se reduce módulo Q a este, entonces se llama el automorfismo de Frobenius, o pues normalmente se dice nomás el Frobenius. Este se llama el Frobenius y se denota por Frob QP. Esta es la definición y primero vamos a hacer algunas observaciones básicas, ¿no? Entonces, digamos una nota, ¿no? Pues primero, desarrollando pues esta definición, esto que quiere decir, ¿no? Entonces, el automorfismo de Frobenius, por la definición, va a ser el único elemento en el grupo de Galois que cumple la siguiente condición, que aplicado a alfa para cualquier alfa en el anillo de enteros de L, entonces este cuate tiene que ser congruente a alfa elevado al tamaño de este campo residual en P. Entonces esto tiene que cumplirse módulo Q para cualquier alfa en el anillo de enteros. Entonces, lo que tenemos aquí es equivalente entonces a la definición del automorfismo de Frobenius, ¿no? Luego, pues este automorfismo depende de la elección de Q, que debe ser un ideal primo que está arriba de P. Entonces, si tomamos otro ideal sobre P, pues sabemos que el grupo de Galois actúa de manera transitiva sobre los ideales primos arriba de P. Entonces, cualquier otro ideal arriba de P va a ser de la forma sigma Q, ¿no? Entonces, para algún sigma elemento en el grupo de Galois de L sobre K. Entonces, si tomamos otro ideal, entonces un cálculo que les dejo como un ejercicio nos dice que el Frobenius correspondiente va a ser pues el mismo Frobenius de Q sobre P, pero conjugado por este elemento sigma. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejercicio. Y esto qué quiere decir, ¿no? Esto quiere decir que, pues en realidad, el automorfismo de Frobenius depende de la elección de Q, pero su clase de conjugación no depende de Q, sino depende solamente de P, la clase de conjugación, ¿no? Entonces, si el grupo de Galois de L sobre K es abeliano, entonces, pues las clases de conjugación son triviales en el caso abeliano, ¿no? Las clases de conjugación pues tienen solo un elemento cada una. Entonces, en el caso abeliano, P completamente define al Frobenius, ¿no? Entonces, el Frobenius depende solamente de P, ¿no? Y por esto, pues es razonable denotarlo por nomás Frob P en el caso cuando el grupo de Galois es abeliano. También vamos a hacer una observación que, pues en este caso, en el caso abeliano, vamos a ver que pues el Frobenius, este Frobenius, tiene que cumplir esta condición, que este es congruente a alfa elevado a K, el tamaño del campo residual pequeño, ¿no? Módulo Q, y esto se cumple para cualquier ideal Q que está arriba de P. Entonces, ocupando el teorema chino del resto, podemos ver que entonces el Frobenius en el caso abeliano precisamente se caracteriza por la condición de que
de que este es congruente a alfa Kp módulo P, digamos P o L. Este es nomás el teorema chino del resto y pues también usamos que los índices de ramificación van a ser iguales a 1, ¿no? Entonces, pues estas son algunas observaciones. Y un ejemplo de cómo funciona el Frobenius. Podemos tomar, bueno, primero un ejemplo más o menos trivial. Entonces tomamos una extensión K, el campo cuadrático Q con la raíz de D. Tomamos este K sobre Q. Entonces, para ver quién es el Frobenius, hay que tomar ideales primos, pues primos racionales, y ver cómo estos se factorizan en K, ¿no? Entonces, aquí, si P es un primo no ramificado en K, y pues sabemos que los primos no ramificados van a ser los primos que no dividen a D, ¿no? Y también hay que ver aparte si 2 se ramifica o no se ramifica. Esto depende del resto de D módulo 4, ¿no? Entonces, si P es un primo no ramificado, tenemos dos casos diferentes. Entonces, si P se escinde en dos ideales, en K, pues esto va a pasar cuando D es un cuadrado módulo P, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que P o K se factoriza como el producto de dos ideales, digamos P1, P2, y en esta situación, entonces el grupo de descomposición, de P1 sobre P, pues este grupo va a ser trivial. Pues este grupo es trivial y entonces el Frobenius es también trivial, ¿no? Aquí no hay nada de interesante, ¿no? El otro caso, si D no es un cuadrado módulo P, en este caso P es inerte, y esto significa que el grupo de descomposición de P o K sobre P, digamos, ¿no? Este es todo el grupo de Galois de K sobre Q, que tiene dos automorfismos, ¿no? Uno y sigma. Entonces, si el Frobenius, pues no tenemos muchas opciones, el Frobenius tiene que ser el automorfismo no trivial, ¿no? O sea, en este caso, el Frobenius va a ser el automorfismo que manda la raíz de D a menos la raíz de D, ¿no? Entonces, para resumir esta situación, si tomamos P un primo no ramificado, en este caso el Frobenius, podemos escribirlo como pues, un automorfismo que manda la raíz de D a pues, el símbolo de Legendre de P multiplicado por la raíz de D, ¿no? Pero pues este caso no es muy interesante porque pues, aquí el grupo de Galois tiene solo dos elementos, trivial y no trivial. Entonces, tal vez sería más interesante ver otro ejemplo. Y el otro ejemplo sería, pues también tomamos un campo, una extensión abeliana, y vamos a tomar el campo psicotómico KQ con la enésima raíz de la unidad. Y en este caso también yo pregunto cuál es el Frobenius. Entonces si tomamos un primo P que no divide a N, entonces no se ramifica, no, no se ramifica en K, y podemos considerar el automorfismo de Frobenius correspondiente. Y yo digo que el automorfismo de Frobenius va a ser el automorfismo que manda Zn a Zn elevado a P. Entonces, ¿por qué será esto? Si tomamos un elemento alfa en el anillo de enteros, que es Z con la enésima raíz de la unidad, entonces podemos escribir este alfa como la suma de
algunos A, I, Z, N, I, pues donde estos A, I son números enteros. Y ahora vamos a calcular que alfa elevado a P, este módulo P, si consideramos módulo P, esto va a ser congruente a la suma de A, I a la P por Z, N, I, P, ¿no? Y pues A, I a la P, pues es congruente módulo P al mismo A, I, ¿no? Entonces esta es la suma de A, I, Z, I, P, N. Pero pues este cuate se ve que es precisamente el resultado de aplicar el automorfismo que yo escribí a alfa, ¿no? Entonces se cumple la condición que nos define el automorfismo de Frobenius y podemos entonces concluir que el Frobenius es el automorfismo que manda la enésima raíz a enésima raíz elevada a p. Vamos a notar que el Frobenius va a determinar completamente el tipo de descomposición de P en L. Entonces, vamos a ver que el orden del elemento de Frobenius, ¿qué va a ser? Este es, en este caso que tenemos isomorfismo entre el grupo de descomposición y este grupo cíclico, y el grupo de Galois, el grupo cíclico, pues cuyo orden corresponde precisamente al grado del campo residual, ¿no? De Q sobre P. Y el Frobenius va a ser un generador de este grupo cíclico. Entonces el orden del Frobenius es precisamente el grado de esta extensión KQ, KQ sobre KP, ¿no? Y por la definición es FQP. Y pues ahora esto significa lo siguiente, que ya que por nuestra hipótesis P no se ramifica, entonces la factorización de P en OL va a ser Q1 QG, entonces donde estos grados de campos residuales QI sobre P todos van a ser igual al orden del Frobenius, digamos F, y este número G, el número de ideales, podemos recuperarlo, pues este va a ser el grado de extensión L sobre K entre F, ¿no? Entonces, en este sentido, el Frobenius nos dice cómo se descompone P en OL. Y también vamos a notar un caso particular. Entonces, en particular, el Frobenius va a ser trivial. Esto va a pasar si solo si P se factoriza en cuantos ideales primos, ¿no? En Q1, QG, donde G es el grado de la extensión L sobre K, ¿no? Y entonces, pues en este caso, cuando un ideal se factoriza en el máximo número posible, ¿no? de ideales primos, pues que corresponde al grado de la extensión, en este caso se dice que P se escinde completamente en L, ¿no? Entonces, pues, esta situación precisamente va a pasar si solo si el elemento de Frobenius es trivial. Y ahora yo voy a dar el enunciado de un resultado muy importante que se llama el teorema de densidad de Chebotarev. Pues este teorema también es válido para el caso cuando tomamos una extensión L sobre K, pero para simplificar pues algunas cosas, yo voy a decir que tomamos una extensión K sobre Q. Entonces, para una extensión K sobre Q,
extensión de Galois. Entonces, con el grupo de Galois de K sobre Q, digamos G, entonces sea C una clase de conjugación en G. Entonces, en este caso, podemos considerar lo siguiente, podemos considerar el conjunto X. Estos van a ser, entonces, P primos racionales, tales que el Frobenius correspondiente sobre P, ¿no?, cabe en esta clase de conjugación C. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente, que X es un conjunto de números primos que tiene densidad, pues la densidad analítica que yo definí cuando estaba hablando del teorema de Dirichlet, y que la densidad de X es precisamente el orden de esta clase de conjugación entre el orden del grupo G. Entonces, aquí, de hecho, D de X pueden tomarlo como densidad analítica o pues esta densidad de Dirichlet. O también, de hecho, este teorema es válido si en lugar de la densidad analítica tomamos la densidad natural, ¿no?, o densidad natural. Y pues, entonces, este es el resultado. Pues este es un teorema muy importante en la teoría de campos de clase y pues no lo vamos a probar en este curso. Pero pues es algo pues, que no estaría mal conocer el enunciado, ¿no? Entonces, de este teorema, pues podemos sacar algunos corolarios, ¿no? Pues un corolario, pues en particular, si consideramos el caso cuando el Frobenius es trivial, pues este caso corresponde al caso cuando P se escinde completamente, ¿no? Entonces, como un corolario, tenemos que hay un número infinito de primos que se escinden completamente en K, y además podemos decir de manera más precisa que su densidad es 1 entre el orden del grupo de Galois. Entonces tenemos este resultado. Y pues como otro corolario, pues digamos un ejemplo. Vamos a ver qué sucede si aplicamos este teorema al caso de K campo cicotómico. Entonces en este caso, si tomamos un primo no ramificado, pues es decir, un primo que no divide a n. En este caso, como vimos, el Frobenius, en este caso corresponde pues se determina por el resto de P módulo n, ¿no? Porque el Frobenius es el que manda Zn a la P, ¿no? Entonces, el resultado nos va a decir, pues, que la densidad de los primos P módulo n va a corresponder a 1 entre el orden de G, pues, y aquí el orden del grupo de Galois, ¿no? El orden de G es phi de n, ¿no? Pues el teorema de Chebotarev nos dice lo siguiente, que la densidad de los primos P, tales que P es congruente a algún número fijo A coprimo con n, ¿no?, que esta densidad es igual a 1 entre phi de n, ¿no?
Yo creo que este resultado pues, ya lo conocemos, ¿no? Este es el teorema de Dirichlet sobre primos en progresiones aritméticas. Pues en este sentido, uno puede pensar que el teorema de Chebotarev es una generalización del teorema de Dirichlet. Porque pues, en el caso de campos psicotómicos se recupera precisamente el teorema de Dirichlet. Y pues vamos a ver otro ejemplo más, un ejemplo más particular. Vamos a tomar el campo que ya hemos considerado en alguna ocasión. Este podemos tomar Q con la raíz cúbica de 19 y para que sea Galois tomamos otro elemento Z3 aquí, ¿no? Esa es una extensión de Galois y pues cuál es el grupo de Galois de esta extensión. Aquí en este caso podemos ver que va a ser isomorfo al grupo simétrico porque ahí hay un automorfismo sigma que manda pues, la raíz cúbica de 19 a Z3 multiplicado por la raíz cúbica de 19. O sea, este automorfismo va a tener orden 3. Y luego habrá otro automorfismo tau que manda Z3 a Z3 al cuadrado. Y pues aquí el chiste es ver que sigma y tau no conmutan. Entonces estos no van a conmutar. Vamos a tener un grupo no abeliano de 6 elementos, pues este grupo va a ser S3 entonces, ¿no? Y aquí en este caso, para aplicar el teorema de Chebotarev, pues hay que entender cuáles son las clases de conjugación. Las clases de conjugación en un grupo simétrico corresponden a diferentes tipos de ciclo para las permutaciones, ¿no? Esta es la combinatoria, ¿no? Entonces hay una clase de conjugación pues, que consiste en la identidad, pues esto es trivial. Luego habrá otra clase de conjugación que va a consistir en todas las transposiciones, ¿no? Uno 2 1 3 y 2 3. Y luego habrá pues otra clase de conjugación más que va a consistir en los tres ciclos, ¿no? Que hay dos, 1 2 3 y 1 3 2, ¿no? Estas son las tres clases de conjugación. Entonces, ¿qué nos va a decir el teorema de Chebotarev? Pues hay que ver cuando el Frobenius cabe en una de estas clases de conjugación, ¿no? Entonces, primero, los primos con, digamos, el automorfismo de Frobenius en la clase trivial de conjugación van a corresponder al caso cuando P se escinde completamente, ¿no? Pues cuando este es un producto de 6 ideales primos. Y cuando estábamos hablando entonces, de la descomposición de primos en este campo, hemos visto que este caso va a salir precisamente cuando P es congruente a 1 módulo 3, ¿no? P es congruente a 1 módulo 3 y 19 es un cubo módulo P. Luego, pues, otro caso, entonces, primos con el automorfismo de Frobenius, que cabe en la segunda clase de conjugación. Esto quiere decir que el Frobenius corresponde a una transposición, entonces el Frobenius va a tener orden 2. Y pues si el Frobenius tiene orden 2, esto quiere decir que el grado de los campos residuales en la descomposición va a ser 2, y por esto pues el número de ideales va a ser igual a 3, ¿no? P1, P2, P3. Y hemos visto que esto va a pasar cuando P es congruente a 2 módulo 3. Y el último caso, entonces los primos con el elemento de Frobenius que cabe en la tercera clase de conjugación, pues aquí el orden
el grado del campo residual es 3, entonces tiene que haber dos ideales. Entonces esto corresponde a la factorización en dos ideales P1 y P2, ¿no? Y estos primos que que se factorizan de esta manera son los primos P congruentes a 1 módulo 3, entonces tales que 19 no es un cubo módulo P, ¿no? Y pues aquí podemos calcular entonces cuáles son las densidades. Entonces el teorema nos dice que hay que dividir el orden de clase de conjugación por el orden del grupo, ¿no? Entonces, en el primer caso, entonces la densidad es 1 entre 6, ¿no? Entonces la densidad de este conjunto de primos va a ser 1 entre 6. Entonces en el segundo caso, la densidad del conjunto correspondiente, pues ¿qué va a ser, no? Entonces hay que dividir 3 por 6, ¿no? Este es 1 entre 2. Y en el último caso, la densidad va a ser, pues, ¿qué va a ser, no? 1 entre 3, ¿no? A ver, perdón. Entonces aquí la densidad de X es 1 entre 3. Entonces, aquí los primos con esta factorización son los primos que son concurrentes a 2 módulo 3 y pues la densidad de los primos que son concurrentes a 2 módulo 3 es un medio, ¿no? Porque los primos pues van a ser o concurrentes a 1 o a 2 módulo 3, ¿no? Entonces la mitad son concurrentes a 1 y la mitad son concurrentes a 2. Este es lo que nos va a decir el teorema de Dirichlet. Esto no es difícil. Pues el punto difícil, que sí es sorprendente, es que, pues, que el caso cuando P es concurrente a 1 módulo 3, pues aquí hay dos situaciones distintas, ¿no? O 19 es un cubo o no es un cubo. Y esta condición que 19 es un cubo módulo primo, esta condición es, pues no es una condición que simplemente nos dice que P tiene que ser congruente a algo, ¿no? Es una condición que se ve más sofisticada. Y por esto es sorprendente que el teorema de Chebotarev nos dice, nos calcula la densidad en este caso, ¿no? Nos calcula la densidad de los primos congruentes a 1, módulo 3, tal vez que 19 es un cubo módulo este primo, ¿no? Y esto es algo que no es obvio. Pues es solo para pues, convencerlos. Aquí yo escribí un pequeño programa en Pari. Pues yo primero escribí una función que verifica uh, si, uh, si algún número es un cubo módulo P. Pues aquí esto se basa en el cálculo del orden de n módulo P, en el grupo multiplicativo de FP. Y luego, pues lo que hago, yo tomo n números primos, los primeros n números primos, y calculo para cuántos entre estos, pues P va a ser congruente a 1 módulo 3, y además 19 va a ser un cubo módulo P, ¿no? Entonces, si yo hice estos cálculos, y aquí, pues aquí está el resultado de ejecución de este pequeño programa, ¿no? Entonces, estas son las fracciones de los primos. Este es el número de primos. Primero yo pongo el número de primos que tomo, ¿no? Y luego calculo la fracción de los primos que son congruentes a 1 módulo 3 y 19 es un cubo módulo este primo. Y pues se ve que de hecho converge a 1 entre 6, ¿no? Entonces, si esto es lo que explica el teorema de densidad de Chebotarev. Es un resultado sorprendente y esta es una generalización del teorema de densidad, pero de Dirichlet, ¿no? Sobre los primos. Y yo creo que aquí tendría sentido hacer una pausa, digamos, de unos 10 minutos, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Y yo quería explicar un tema más. Entonces, pues yo dije que el Frobenius determina cómo un primo se descompone, porque pues el grado del campo residual es precisamente el orden del Frobenius. Y pues aquí el chiste es que el Frobenius está definido solo para extensiones de Galois.
Y entonces podemos preguntarnos qué sucede que el caso de extensión no Galois, ¿no? Entonces el caso no Galois. Pues aquí vamos a tomar una extensión K, digamos, de algún campo F, y esta extensión, digamos que no es una extensión de Galois. En este caso no podemos definir el automorfismo de Frobenius, pero lo que podemos hacer, podemos tomar la cerradura de Galois. Entonces, digamos que esta extensión es una extensión de Galois con el grupo de Galois G, ¿no? Entonces, L sobre K, esta es cerradura, la cerradura de Galois. Y digamos que el grupo de Galois de L sobre K es G. Y digamos que K es el subcampo fijo por algún subgrupo H, ¿no? Donde H es algún subgrupo de G. Entonces, siempre podemos hacerlo. Y entonces vamos a tomar un primo P que está en OF, un primo P. Y luego pues vamos a suponer que este P no se ramifica, en L. Ya que P no se ramifica en L, entonces podemos definir el Frobenius para esta extensión de L sobre F, ¿no? Entonces vamos a elegir, digamos, Q mayúscula en OL, un primo que está arriba de P, un primo entonces tal que Q divide a este P. En este caso tenemos entonces el Frobenius, digamos F es el Frobenius asociado pues a Q sobre P. Y el Frobenius precisamente va a generar el grupo de descomposición. Entonces el grupo generado por el Frobenius es el grupo de descomposición de Q sobre P. Y aquí el chiste es el siguiente, que tenemos las clases laterales de H en G. Entonces, digamos H sigma para sigma elementos de G, ¿no? Son las clases laterales, pues derechas o izquierdas, pues yo siempre me confundo con la terminología, ¿no? Entonces tenemos estas clases laterales y tenemos entonces, de alguna manera podemos actuar por el Frobenius sobre las clases laterales, específicamente si tomamos una clase lateral H sigma, la podemos multiplicar por la derecha por el Frobenius y nos va a salir H sigma F, ¿no? Entonces, de alguna acción del grupo de descomposición sobre las clases laterales de H en el grupo de Galois. Y podemos preguntarnos cuáles son las órbitas de esta acción. Entonces, las órbitas de esta acción se verán pues de la siguiente manera. Digamos, una órbita va a ser H sigma 1 por F, H sigma 1 por F al cuadrado, y etcétera, pues hasta algún momento cuando pues vamos a tomar H sigma 1 F a la, digamos, N1 menos 1, ¿no? Entonces, esta es una órbita. Y luego pues vamos a tener pues algún número, digamos, S órbitas, que todas van a tener esta forma, ¿no? Sigma S F, H sigma S F al cuadrado, etcétera, H sigma S F a la NS menos 1. Donde estos NI, que no son, ¿no? Entonces, NI es el número más pequeño, tal que H sigma I por F a la NI es igual a H sigma I, ¿no? Y pues vamos a notar que
creo que tenemos aquí. Entonces, esta es una partición de las clases laterales de H en G en algunas órbitas respecto a cierta acción, ¿no? Entonces, el tamaño de cada órbita es NI. Entonces, si sumamos estos NI, lo que nos tiene que salir es precisamente el número de clases laterales, ¿no? Entonces, el índice de H en G, ¿no? Y el índice de H en G es lo mismo que el grado de la extensión K sobre F por la teoría de Galois, ¿no? Entonces, tenemos estas órbitas. Y ahora vamos a probar el siguiente teorema. Un teorema que nos dice que ocupando estas órbitas podemos entender cómo el primo P que estaba a este nivel, se descompone en K, ¿no? O sea, aunque K sobre F no es una extensión de Galois, el Frobenius, pero pues definido a partir de un elemento, de un primo Q que está pues en OL arriba de P. A partir de ese Frobenius podemos ver cómo el ideal P se descompone en OK. Entonces el teorema es el siguiente, que se tiene la descomposición en ideales primos, P o K va a ser igual a ideales Q1, QS, donde el ideal QI, este es sigma I de Q mayúscula, intersección con OK. Y además vamos a ver que los grados del campo residual correspondientes van a ser los tamaños de las órbitas. Entonces el grado del campo residual de QI sobre P, este es igual a NI. Este es el enunciado. Entonces, demostración. Pues aquí, primero, pues se ve que QI sí van a ser algunos ideales que dividen a P por la definición. Pero pues lo que hay que ver que estos ideales son distintos y que estos son todos los ideales que están arriba de P, ¿no? Entonces, pues primero vamos a ver que QI es distinto de QJ para I distinto de J, ¿no? Y esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que entonces si QI es igual a QJ, en este caso, ¿qué significa esto, no? Entonces, esto significa que los ideales sigma IQ y sigma JQ son primos, en OL sobre, sobre el mismo ideal QI, que es igual a QJ en OK. Y pues vamos a recordar que el grupo de Galois permuta de manera transitiva los ideales primos que están arriba de un ideal primo abajo, ¿no? De un ideal primo en OK. Entonces, este resultado nos dice que existe algún sigma en H, que va a ser el grupo de L sobre K, ¿no? Entonces, existe un elemento sigma en H, tal que, um, tal que sigma y Q, digamos, este es sigma multiplicado por sigma JQ, ¿no? Entonces, ahora esto, ¿qué quiere decir, no? Esto quiere decir que sigma, uh, sigma I menos 1 por sigma J de Q, este 4 va a ser igual a Q, pero esto significa precisamente que este elemento sigma I menos 1, sigma J está en el grupo de descomposición, ¿no? Entonces sigma I menos 1, sigma J está en el grupo de descomposición de Q, ¿no? De Q sobre P, digamos, ¿no?
Entonces, pero sabemos que el grupo de descomposición en este caso va a ser cíclico y este es un grupo generado por el Frobenius, ¿no? Este grupo es cíclico generado por el automorfismo de Frobenius. Eso significa que este elemento sigma i menos 1 sigma j, este va a ser igual a fk para algún k, ¿no? Para algún k. Y pues esto entonces, ¿qué implica, no? Entonces sigma j es igual a sigma i por fk. Y si pasamos a las clases laterales, entonces sigma es un elemento en H, entonces H sigma J es igual a H sigma I F a la K. Entonces esto significa que estos dos elementos están en la misma órbita de la acción del Frobenius, ¿no? Entonces están en la misma órbita. Pero esto que, pues, por nuestra elección, pues aquí estas son las órbitas, y pues por nuestra elección de estos sigma i pues van a representar diferentes órbitas. Entonces, pues esto es posible si sí, pues sigma, j es igual a i, ¿no? Entonces, j tiene que ser igual a i, ¿no? Entonces, usando pues este argumento hemos probado que los ideales QI todos son distintos, ¿no? Entonces ahora pues son distintos ideales que dividen a P y lo que tenemos que probar es que no hay otros ideales que dividen a P, ¿no? Entonces falta ver que los QI son todos los ideales tales que QI divide a P, ¿no? Y esto podemos ver de la siguiente manera, que si tomamos todos los ideales que dividen a P, sabemos que la suma de los grados de campos residuales correspondientes tiene que ser igual al grado de la extensión K sobre F. Pero por otra parte, pues hemos visto pues que este grado es la suma de los NI, ¿no? Donde NI es el tamaño de cada órbita. Y entonces, para probar que estos son todos los ideales en la descomposición, entonces basta ver, basta ver que los grados de QI sobre P pues sería suficiente probar que son mayores o iguales que NI para todo I, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Estamos en la siguiente situación. Tenemos OL, tenemos OK y tenemos OF. Primero nos fijamos en el ideal P, que está en OF, ¿no? Entonces tenemos el campo residual. Luego tenemos un ideal en OK, que es el ideal QI, pues que definimos como bueno, y aquí tenemos un ideal Q, ¿no? Y este QI lo definimos como la intersección de sigma y Q con OK, ¿no? Entonces, si tenemos aquí los campos residuales correspondientes, entonces, perdón, aquí podemos poner sigma I, ¿no? Sigma I de Q, ¿no? Entonces, podemos ver cuál es el Frobenius de esta extensión, K sigma IQ sobre KQI, y cuál es el Frobenius de la extensión grande. Y pues podemos entonces ver que si tomamos el Frobenius respecto a sigma IQ sobre QI, pues hay que tomar el Frobenius de sigma IQ sobre P, pues, y elevarlo al grado del campo residual F QI sobre P.
Entonces ahora este Frobenius podemos escribirlo como sigma i, el Frobenius de Q sobre P por sigma i menos 1 elevado a f q i p. Y pero pues este cuate es lo que hemos denotado al principio por f, ¿no? Entonces, si calculando todo esto, vamos a ver que este es sigma i multiplicado por f a esta potencia f q i sobre p multiplicado por sigma i menos 1. Y pues ahora el chiste es el siguiente, que pues que este Frobenius que tenemos aquí, este va a ser el elemento del grupo de Galois H, ¿no? Entonces se sigue que lo que acabamos de obtener, ¿no? Sigma i f a la f q i sobre p por sigma i menos 1. Este es un elemento de H. Y de nuevo, ¿esto qué significa? Esto significa, en términos de estas clases laterales, que H sigma i es igual a H sigma i el Frobenius a la f q i sobre p. Y ahora pues vamos a ver, ¿no? Hemos dicho que pues ahí en el enunciado, pues antes del enunciado, que los números ni son los más pequeños, tales que h sigma i por f a la ni es igual a h sigma i, ¿no? Entonces, de aquí podemos entonces deducir que el grado del campo residual tiene que ser mayor o igual que ni. ¿No? Es precisamente lo que necesitábamos ver para concluir que los ideales que los ideales primos que QI son todos los ideales primos arriba de P. Entonces con esto probamos el teorema. Y solo para ver cómo esto funciona, pues hay que ver algún ejemplo, ¿no? Entonces un ejemplo. Uh, por ejemplo, nos gustaría considerar cómo se descomponen los primos en el campo Q con la cuarta raíz de 2. Entonces, aquí la extensión K sobre Q no es una extensión de Galois. Y por esto podemos tomar la cerradura de Galois, que va a ser el campo, pues aquí va a ser la cuarta raíz de 2 y luego hay que añadirle I. Esta es la cerradura de Galois. Entonces aquí, ¿cuál es el grupo de Galois, no? Entonces el grupo de Galois de L sobre Q. Pues los detalles les dejo como un ejercicio, de hecho es un ejercicio de las tareas, pero pues la respuesta es la siguiente, que hay que tomar los automorfismos sigma que manda la raíz cuarta de 2 a i por la raíz cuarta de 2, y hay otro automorfismo que es la conjugación compleja que manda i a menos i. Entonces, en este caso, el grupo de Galois va a ser el grupo generado por sigma y tau, y pues sigma y tau no conmutan, y analizando las relaciones entre sigma y tau van a ver que este de hecho es isomorfo al grupo diédrico de 4. Entonces, y los elementos aquí podemos escribirlos como 1, sigma, sigma al cuadrado, sigma al cubo, tau, tau sigma al cuadrado, tau sigma al cubo. Ahora, pues, ¿quién es el campo K, ¿no? El campo K, que es Q con la raíz cuarta de 2, este campo es el subcampo fijo por el subgrupo H, donde H es el subgrupo generado por tau, ¿no? Pues esto se ve, ¿no? Porque, pues precisamente, pues analizando los elementos aquí, van a ver que, pues, que la conjugación compleja va a fijar precisamente este subcampo, que es un subcampo real, de hecho, ¿no? Y entonces, como dice el teorema, hay que ver las clases laterales de H en G, ¿no? Entonces, las clases laterales. Las clases laterales, pues habrá 4, ¿no? Son H sigma al cuadrado y H sigma al cubo. Y ahora,
pues hay que ver si nos interesa un primo P que no se ramifica, entonces en este caso cualquier primo impar, entonces no se ramifica, no se, no se ramifica en L. Y entonces en este caso, tomando un primo no ramificado, entonces sea algún Q en OL, un primo tal que este Q divide a P, ¿no? En este caso vamos a tener el elemento de Frobenius, ¿no? Entonces este es F, el Frobenius, es un elemento en el grupo de Galois de L sobre K, ¿no? Y para este Frobenius vamos a tener diferentes posibilidades, pues tenemos este grupo de Galois y podemos ver, ¿no? Pues analizar qué va a pasar cuando el Frobenius es igual a diferentes elementos del grupo de Galois, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que el Frobenius es igual al automorfismo tau. Y en este caso hay que ver entonces cómo tau actúa sobre las clases laterales, ¿no? Entonces, pues H por tau, pues tau está en H, este es el mismo H, ¿no? H sigma por tau es lo mismo que H tau sigma al cubo, y este es H sigma al cubo. Entonces, H sigma y H sigma al cubo están en la misma órbita de la acción de tau, ¿no? Y luego H sigma al cuadrado tau, sigma al cuadrado conmuta de hecho con tau, y entonces este va a ser H sigma al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las órbitas? Hay tres órbitas, una es H, otra órbita es H sigma y H sigma al cubo, y la otra órbita va a ser entonces H sigma al cuadrado. Y el teorema nos dice entonces que la descomposición, el número de ideales para descomponer en OK, pues aquí el número de ideales primos va a ser igual al número de órbitas, entonces habrá tres ideales, P1, P2, P3. ¿Y cuáles son los grados de campos residuales? Pues son los tamaños de estas órbitas. Entonces, digamos, F1 y F2 es 1 y F3 es igual a 2. Y entonces, ejercicio para ustedes, ejercicio para entender el teorema, pues ver otros casos para el automorfismo de Frobenius. Y pues yo creo que es todo lo que quería explicar hoy. Y pues sí, como yo creo que con lo que expliqué, con lo poco que les conté hoy, se ve que el Frobenius sí es algo muy importante para los campos de números. Y a partir de lunes vamos a hablar de otro tema. Vamos a probar la finitud del grupo de clases y la finitud de la generación finita del grupo de unidades para los anillos de números. Entonces, a partir de lunes sí vamos a ver otras cosas que con esto ya terminamos la teoría de Galois. Hay muchas cosas más que uno puede explicar y ver, pero pues, yo creo que era como nomás una pequeña parte, ¿no? Solo para explicar qué existe el Frobenius y más o menos a qué sirve, cómo se comporta, y nuestra investigación de la teoría de Godard ya se acabó. Entonces, pues si no tienen otras preguntas o comentarios, pues les agradezco por su atención y pues nos vemos el lunes a las 12:30. Sí, hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias por conectarse.